A ver, Lizzy, tranquila. Respira. Respira. Acuérdate que tú me puedes llamar a mí a la hora que sea. Si esta situación sigue así, yo creo que no voy a aguantar, me voy a volver loca. Ya yo no puedo seguir con él encerrada en esta casa. Y para colmo, el restaurante donde estaba trabajando cerró temporalmente. Ay, doctora, disculpe que yo le esté llamando un domingo, pero es que él me está revisando el teléfono. Sí, claro, yo estoy aquí para ti. Justo por todo lo que está pasando el mundo en este momento, por difícil que te parezca, yo estoy aquí para ti. Yo voy a registrar tu teléfono para que tú me puedas llamar. Y así lo reconozco. Es de una vecina del edificio. Con todo el tema ahora del transporte, mi hermana no puede venir a verme. ¿Y dónde está él ahora? Fue al almacén a revisar una cosa. Yo ni siquiera puedo salir al balcón a coger aire. Ahora mismo yo preferiría morirme. No digas eso. ¿Has hablado con tu madre? Pero siempre delante de él. ¿Y él sabe que ella se mudó para Matanzas? No, él no sabe nada de eso. Eso es bueno. Lizzy, voy a ayudarte a trazar una estrategia. Escuchábamos fragmentos del primer capítulo de la teleserie Los gatos, las máscaras, las sombras, dirigida por la realizadora Elena Palacios, quien ha abordado anteriormente en sus obras audiovisuales el tema de la violencia de género. En este episodio, una mujer sufre violencia física y múltiples formas de abuso y maltrato por parte de su pareja durante el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19, donde muchas mujeres se vieron obligadas a convivir con sus agresores, quedando doblemente aisladas al perder sus redes de apoyo y contacto. Hoy hablamos sobre el momento en que una mujer víctima de violencia decide hablar, pedir ayuda y denunciar. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué debe hacer la persona y quienes le rodean? ¿Cómo y cuándo denunciar una agresión machista? A lo largo de este podcast intentaremos dar respuesta a estas interrogantes y en ese recorrido sonoro escucharemos más sobre este capítulo de la teleserie y de los otros 3 que ya han sido emitidos por la televisión cubana. Yo soy Lisandra Fariñas y desde ya esperamos que esta indicación de Alcemos la Voz sirva como una invitación para que la veas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Desde 2016, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, la ENIC, alertaba sobre los bajos porcentajes de denuncias relacionadas con la violencia de género en el país. Según la encuesta, el 26.7% de las cubanas afirmó haber sido víctimas de violencia en los últimos 12 meses, el 39.6% en algún otro momento de su vida y el 22.6% a lo largo de su vida. Sin embargo, solo el 3.7% de las mujeres encuestadas declaró haber acudido a alguna institución o servicio buscando ayuda. Una de nuestras invitadas hoy es la psiquiatra Ivonne Hernán, quien cuenta con una vasta experiencia en el acompañamiento y atención a mujeres víctimas de violencia. Con ella dialogamos sobre las razones que impiden que una mujer denuncie la violencia de género, los retos en este camino y las mejores prácticas para apoyarlas. Aunque muchos de los elementos que el especialista nos señala son válidos para todos los tipos de violencia,
queremos enfatizar principalmente en aquella que se vive en la pareja, ya que es una de las más invisibilizadas y naturalizadas, a menudo justificada y rodeada de mitos, y que produce un mayor número de desenlaces fatales. Bueno, pues ¿en qué momento del ciclo las mujeres consideran denunciar? El ciclo de la violencia es un ciclo descrito hace muchos años que se cumple en casi todas las relaciones inequitativas que producen violencias en la pareja. Es un ciclo donde hay contemplada una primera fase que se extiende, puede extenderse por varias semanas o meses, que es la acumulación de las tensiones. Se empiezan a acumular tensiones, empiezan a haber discrepancias que pueden ir desde la más leve hasta la más grave, hasta que llega a una segunda fase que es la explosión de esas tensiones. Y este momento puede llegar a cualquier tipo de consecuencias sobre la salud e incluso la vida de la mujer. Cuando esto sucede, se va pasando progresivamente a una tercera fase, que es la fase de recuperación, de reconciliación, o la llamada luna de miel, donde el ofensor pues pide disculpas, promete que no va a suceder de nuevo, y la mujer, en su necesidad de creer al ofensor, pues confía en esas palabras y se va reanudando la relación. Pero como ciclo, pues vuelve a repetirse las tres fases. ¿En qué momento del ciclo la mujer considera denunciar? Bueno, generalmente las mujeres consideran buscar ayuda o denunciar en la segunda fase del ciclo, cuando la acumulación de tensiones se hace tan grave que llegan a haber situaciones muy complicadas que pueden afectar enormemente a la mujer desde el punto de vista psicológico o físico. Ahí es cuando la mujer intenta buscar ayuda y cuando se produce el mayor número de denuncias. Ahora, cuando pasa esa fase y comienza la entrada de la fase de reconciliación, muchas veces las mujeres retiran la denuncia en esta fase y vuelven a confiar en que la relación evolucionará de una mejor manera. Señales o eventos que determinan que una mujer decida romper el ciclo y denunciar o buscar ayuda, hay muchas. Pueden ser señales muy agudas, muy graves, como que aumente la intensidad o la frecuencia de la violencia que se ejerce sobre la mujer. Cuando, por ejemplo, el ofensor puede ejercer violencia también sobre otros miembros de la familia, sobre los niños y niñas, o en público, o cuando hay una acumulación tal de eventos en la vida de la mujer. A veces pasan muchos años para que la mujer decida romper ese ciclo y buscar ayuda. Romper el ciclo nunca es fácil para las mujeres. O sea, esa pregunta un poco revictimizadora que se le hace a la mujer muchas veces de por qué usted ha estado tanto tiempo o por qué ha soportado tantos vejámenes y tantas agresiones, es algo que no es recomendable hacer. Porque si la mujer no ha podido salir del ciclo es porque realmente no ha tenido las herramientas suficientes, la fuerza suficiente y a veces la percepción suficiente de que debe salir de esa relación violenta. Es que pensé que la ayudaba llevando a la casa de su madre y que ahí iba a tener puesto seguro. ¿Quién se iba a imaginar que ese hijo de puta se las iba a dar de detective? Pero somos psiquiatras y trabajamos con las obsesiones de la gente. No siempre se puede, ¿no? El otro día entré en Facebook, me puse a leer ahí en un grupo. Facebook, el potrero de Facebook. No. Donde todo el mundo opina lo que quiere y contagia con su opinión. Nada, eran unos amigos de él que estaban pregonando que él era un gran tipo, que se había enamorado de una guajira jinetera, que se lo había dado todo y que finalmente él no pudo confiar. Eso era lo que decía. Facebook. Y con una historia de este tipo empiezan a salir verdades, medias verdades, mentiras. Bueno, a ver, no era mentira porque ella sí salió con extranjeros
cuando llegó aquí a La Habana, que era muy jovencita. Oh, Ahí lo conoció a él y se enamoró. Es que es muy jodido no ser una buena víctima para los ojos de la gente. Es como si la vida tuviera permiso para golpearte. La violencia es mantenida por muchos elementos. Primero por el ciclo del que ya hablamos y en particular por la mitología que rodea a la violencia. La violencia es sostenida por mitos, o sea, son creencias erróneas que están muy arraigadas en las culturas machistas, en nuestro entorno, por ejemplo, y que habla de que, las inequidades que existen entre mujeres y hombres son naturales, de que entre marido y mujer nadie se debe meter, de que la violencia es un problema íntimo de la pareja, que no tiene repercusiones sociales y que nadie debe intervenir en eso, lo que sabemos que no es cierto, porque la violencia es un problema de salud social y de derechos de las mujeres y sus familias. Y por tanto, para ayudar a las mujeres a dar ese paso y eliminar esos mitos más comunes, en primer lugar, hay que comenzar en un proceso que facilite que la mujer desestructure esos mitos, sentirse apoyada, sentirse oída, sentirse acompañada, porque es muy complicado para la mujer primero salir del ciclo y después denunciar a esa persona que fue su compañero de vida, a veces por mucho tiempo, una persona que además puede ser el padre de sus hijos, muchas veces que puede tener una buena imagen social, y todo esto hace que la mujer en muchas ocasiones no sea querida incluso por las familias y por algunas instituciones, o sea, que se dude de la palabra de la mujer, cuestión que nunca debe suceder. A lo mejor yo nunca debí haber escondido ese perfume de mi amiga en la gaveta y haber dado lugar a ese malentendido. Pero yo solo quería usarlo. No sé, mientras él estuviera de viaje. Y cuando dicen malentendido, ¿a qué te refieres? Y ahora una vecina. ¿Podemos llamar ya a mi colega la jurista? Es que eso es una prueba durísima. No, todavía no. Yo lo voy a hacer, pero todavía no. ¿Y por qué ahora no? La beca. Él movió cielo y tierra para que mi hermanita menor, Belki, fuera a estudiar a Barcelona a un curso de verano de ballet. Imagínese cómo está esa niña, doctora. Da unos saltos. Pero bueno, yo estoy aquí, ¿no? No vamos a precipitarnos. Pienso que no hay consejos posibles para darle a una mujer. El tema de acompañar a una mujer consiste en darle información, tratar de destapar las capacidades que tiene esa mujer, tanto para salir del ciclo como para denunciar. No todas las mujeres llegan en las mismas condiciones a un espacio de ayuda. No todas las mujeres tienen las mismas características ni las mismas facilidades para realizar una toma de decisión tan importante como es esa y que puede tener tantas repercusiones. O sea que a la mujer hay que ayudarla. Hay que respetar su tiempo, repito, hay que darle información de cómo poder hacerlo, hay que reforzarle mucho esa autoestima que tiene tan mancillada por un proceso de victimización que a veces es de mucho tiempo. Hay que darle elementos de por qué es necesario que salga de un ciclo que puede llegar a ser peligroso, porque la violencia es una espiral. Y la violencia puede ir aumentando en intensidad, en frecuencia, hasta que pueda haber un desenlace fatal. O sea, hay que advertir a las mujeres tanto en el riesgo de no denunciar, porque ahí puede estar en juego su vida, incluso la de sus hijos. Y hay que alertarla también en cuanto al riesgo de denunciar.
O sea, no se le puede ocultar las consecuencias que puede haber, pero en ese proceso también hay que realizar un acompañamiento efectivo, involucrando a la familia, por supuesto, y esclareciendo a las familias de las consecuencias a las que están sometidas estas mujeres en el proceso de victimización. Lo que sí nunca me esperé es que le abriera la puerta al amigo suyo baboso que me había estado acosando toda la noche. ¿Pero cómo que abrió la puerta? Abrió. No sé con qué pretexto, pero lo invitó a pasar. Entonces me empezó a decir malagradecida, mojigata, subdesarrollada. Esos son sus insultos preferidos. Y comenzó a tocarme. Se acercó su amigo y él paró. Se quedó mirando, diciéndome que yo era su niña, que no me preocupara, que él estaba ahí, que me iba a cuidar. Mientras su amigo y yo él nunca pide perdón verbalmente. Nunca se disculpa o se preocupa con palabras. Su método es comprar viajes, cartera, casa. Y yo siempre me dejé comprar. Pienso que en estos momentos hay una mayor conciencia porque se ha visibilizado más la existencia de la violencia que existe a nivel mundial, también en nuestro país existe. En las culturas como la nuestra, que son culturas basadas en una concepción machista de las relaciones entre hombres y mujeres, y que es complicado el cambio de subjetividades y los nuevos aprendizajes de cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres y cómo se han conformado las masculinidades y las feminidades. Por eso es importante trabajar con las mujeres, pero también con los hombres, para propiciar el aprendizaje de masculinidades no nuevas, sino de masculinidades más saludables. Y por supuesto, ahora tenemos un respaldo teórico importante que debe ayudar mucho a que se desarrollen acciones bien fundamentadas con respecto a la violencia hacia las mujeres. Tenemos la estrategia integral de atención a la violencia de género, la prevención y la atención a la violencia de género y el ámbito familiar, y un respaldo jurídico importante que facilitarían las acciones para planificar acciones, sobre todo articuladas entre todas las personas que tenemos que ver con, y las instituciones que tienen que ver con este problema, porque la violencia, como decíamos, es un problema no solo de salud, es un problema social, un problema de los derechos de las mujeres y las niñas y los niños. Yamila Ramos Rangel es psicóloga, investigadora y profesora en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Con experiencia en el acompañamiento y asesoría a víctimas de violencia, es una de nuestras colaboradoras habituales en este podcast. Desde su experiencia, considera que el momento actual ofrece oportunidades para avanzar en la lucha contra la violencia de género, aunque el progreso, dice, debería ser más acelerado. Entre las mujeres, especialmente las más jóvenes, veo como un despertar. Y ya no se callan como antes. Muchas dicen, esto no lo aguanto, y buscan una salida. Pienso que las redes sociales también han ayudado a abrir los ojos, porque ahí se habla del tema muchas veces sin tapujos. En la sociedad también hay un cambio, se nota más sensibilidad, aunque sigue habiendo aquellos que desvían la mirada o murmuran, ya se lo buscó. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. En las instituciones también hay avance. No al ritmo que quisiéramos, pero hay avance.
el Programa Nacional para Adelanto a las Mujeres del 2021, el Código de las Familias del 2022, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, también del 2021, han puesto la violencia, por así decirlo, en el radar. Y eso es un gran paso de avance. La Federación de Mujeres Cubanas reportó en su último congreso que las consultas en las casas de orientación habían crecido en los últimos años. Y esto nos hace pensar que porque sobre todo las mujeres están rompiendo el silencio, las mujeres están hablando, las mujeres están buscando ayuda. Pero pienso que algo importante que falta en este camino es una ley integral contra la violencia basada en el género que las integre a todos. Y sobre todo necesitamos mayor capacitación, una capacitación más a fondo a quienes están en la primera línea, ya sea policías, jueces, médicos, psicólogos. No basta solo con que las leyes estén bien escritas. Si quien te atiende, por ejemplo, en una estación de policía no sabe escuchar sin juzgar o evaluar el peligro real en la que esté, entonces esto es un paso muy importante, o sea, seguir capacitando. Propuestas a voz. Los gatos, las máscaras, las sombras, la nueva serie dramatizada de Cubavisión, de la cual escuchamos fragmentos en este podcast, dirigida por Elena Palacios y que se transmite los domingos tras el noticiero estelar, es la propuesta que hoy queremos hacerte. Con un enfoque riguroso y sensible, la producción aborda la violencia hacia mujeres y niñas en el contexto nacional, a través de 6 historias entrelazadas en 12 capítulos. Protagonizada por Daisy Quintana como Laura, una psiquiatra especializada en violencia de género que conecta las distintas tramas, la serie expone mecanismos como el silencio cómplice, la doble moral y la manipulación. Cada capítulo, titulado con nombres de personajes femeninos como Laura, Amanda, Sandra y Chelo, desmonta progresivamente los velos de una violencia que, según Palacios, nunca será suficiente denunciar. Para garantizar autenticidad y regir en el tratamiento de los temas, el proyecto contó con la asesoría de la psiquiatra Ivonne Hernández, especialista en temas de género y con amplia experiencia en el acompañamiento y asesoría a mujeres víctimas de violencias machistas, y Karina Paz, profesora de estudios de género en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Además, incluyó testimonios reales de sobrevivientes y colaboró con colectivos feministas. Palacios, quien también escribió el guión, destacó en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias que el objetivo es generar conciencia crítica, no solo desde el drama, sino desde la pedagogía social. Evitando el sensacionalismo, la serie prioriza diálogos mesurados y escenas sugerentes sobre la crudeza explícita. Mostrar demasiada violencia puede generar rechazo. Preferimos que el espectador imagine, porque eso moviliza más, explicó la directora. El título no es casual. Los gatos aluden a verdades ocultas, las máscaras a las apariencias que normalizan el dolor y las sombras a las historias silenciadas. Es un llamado a no mirar hacia otro lado, subrayó Palacios, quien insistió en que la indiferencia también es violencia. Tras su estreno el domingo 19 de enero, la serie se posiciona como una herramienta para el debate público, invitando a reflexionar sobre cómo erradicar esas problemáticas. La propuesta televisiva combina arte y denuncia, recordando que la violencia puede esconderse tras gestos cotidianos. Desde este espacio te invitamos a no perderte los próximos capítulos. Recuerda, domingo por Cubavisión. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a voz. Estás en Alcemos la Voz, el podcast de Sembla Cuba, donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. En este episodio hablamos sobre ese momento en el cual quienes están siendo víctimas deciden denunciarla y los mecanismos mediante los cuales pueden hacerlo. También discutimos por qué es importante tomar conciencia sobre la importancia de que las violencias machistas sean efectivamente denunciadas. La doctora en Ciencias Jurídicas Arlín Pérez Duarte, profesora titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, es otra de nuestras invitadas. Con ella hablamos más detalladamente sobre las herramientas legales
los procedimientos existentes y las condiciones que deben existir para que una denuncia y el proceso que le sigue puedan ser realmente efectivos. Bueno, Cuba cuenta hoy con un importante pliego de normas jurídicas para la protección a las víctimas de la violencia machista, empezando por el propio texto constitucional del 2019, donde se declara la igualdad de derechos para hombres y mujeres y donde se consagra el valor de la dignidad humana y la prohibición, por lo tanto, de cualquier acto discriminatorio, teniendo en cuenta la condición de género, sexo, color de la piel, origen étnico, filiación religiosa, y por lo tanto hay un respeto y una consagración a los derechos y por lo tanto al ejercicio y a la vida con total libertad. De igual manera, la propia Constitución declara en su articulado que en el caso de la violencia que se ejerce en el ámbito familiar se considera una problemática para la sociedad, para la persona y lógicamente para el ámbito familiar. Por lo tanto, a partir del texto de la Constitución se derivan todo un conjunto de normas también de alto rango, como el decreto presidencial por el que se fue aprobado el programa para el adelanto de la mujer, la estrategia integral para la prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el ámbito familiar, las normas procesales, el Código de Proceso, el Código del Proceso Penal, el Código de las Familias, el Código Penal, el decreto sobre prohibición de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Por lo tanto, hay todo un entramado jurídico que consagra, protege a todas las personas que pueden ser víctimas de la violencia machista. Bueno, la denuncia, que es uno de los aspectos más importantes para enfrentar, para prevenir, para atender los actos de violencia machista, puede ser realizada en primer lugar ante las unidades de la policía, pero también puede tener otras vías de entrada. Puede ser denunciado a través de la Fiscalía en sus diferentes instituciones, tanto municipales, provinciales, como el tema de la línea única de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, en los centros hospitalarios donde se reciben las víctimas que pueden haber sido provocadas de la violencia física o de la violencia sexual. Hay una dependencia policial en muchos de estos hospitales y por lo tanto ahí también pudiera generarse una denuncia. También puede haber denuncias que se realicen por las redes sociales, quizás ante las instituciones de la Casa de la Mujer y la Familia, y por lo tanto, cuando eso sucede, automáticamente esa denuncia debe llegar entonces a las instituciones policiales y jurídicas que se encargan de la atención. No se lo puede decir a nadie. No se lo puede decir a nadie. A mí nada más. A nadie se lo digas, Adrianito. No se lo digas a nadie, mi amor. A nadie, mi vida. Yo voy a arreglar esto. Yo te lo prometo, mi amor. Yo voy a arreglar esto, mi cielo. Pero no se lo puede decir a nadie. No se lo puede decir a nadie. Tu papá lo mata. Tú no quieres que tu papá vaya preso, ¿verdad? Tú no quieres que tu papá vaya preso, ¿verdad, mi tío? Mi amor,
Ya olvida esto porque yo lo voy a arreglar, yo me voy a encargar de esto, no lo voy a hacer nunca más, mi vida. Eso es Carlito. En el primer momento en el que la víctima hace una denuncia, puede ser que tenga pruebas que puedan ayudar a la demostración de que ha ocurrido efectivamente un hecho que merezca un análisis y un debate en los tribunales o en la fiscalía. Hay pruebas muy importantes que tienen que ver ante todo con la revelación de la identidad y de la ocurrencia real del hecho. Aquí pudiéramos estar hablando de grabaciones que luego son lógicamente debidamente peritadas y cotejadas para poder decretar la fidelidad y la credibilidad de este tipo de testimonio. También a veces están fotos o están grabaciones en video. Pudiéramos estar hablando también de muestras físicas, que aquí resulta siempre muy importante en los ataques sexuales, donde suele ocurrir que las víctimas automáticamente se bañan, se limpian, botan las ropas que pudieron haber sido usadas en el momento de un ataque sexual. Y sin embargo, en todos esos objetos y en el propio cuerpo de la víctima aparecen los indicios o los elementos probatorios que pueden efectivamente ayudar en el futuro al tribunal a fundamentar un veredicto de culpabilidad. Hay otros medios probatorios que también resultan muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con los testigos. Aquí pudiéramos estar pensando en, por ejemplo, maestros o maestras, en el caso de los niños y las niñas, vecinas o vecinos que pueden escuchar o mirar o conocer, compañeros de trabajo, si ocurren, por ejemplo, en los ámbitos laborales o en el propio ámbito laboral, donde el victimario o la victimaria puede ir a causar dificultades. Y todos estos elementos pueden en su día servir de verdaderos aspectos probatorios para estos hechos. Siempre pensé que mi hermana Adriana le guardaba rencor a mis abuelos, porque la pegaban cuando niña. La castigaban mucho. Mi abuelo era tan dulce. Pero mi abuela Gisela era severa. Muy severa. Amargada es la palabra. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? ¿Por qué el miedo siempre nos gana y pasa de generación en generación? Esa es una respuesta muy larga y compleja. Y tú no estás siendo justa contigo. No tienes toda la información. Sin embargo, las señales estaban ahí. Pero yo tenía miedo de verlas, de entender. Ahora lo veo todo claro. Miedo. Cuando una persona ha realizado una denuncia de este tipo de hechos, tiene varias herramientas legales que pueden permitirle su protección. Ante todo, en cualquier momento del proceso, por ejemplo, en los casos de los procesos penales, igual ocurre en los procesos familiares, puede pedir una intervención tutelar, es decir, una intervención de una medida cautelar, de una medida de protección que, por ejemplo, indique el alejamiento
de la víctima, de la persona que puede estarle causando un malestar o haberle provocado alguna situación de violencia, incluso no solamente a ella directamente, sino a la víctima directamente, sino también a sus familiares y allegados. Esto ocurre no solamente en la materia penal, sino también en la materia familiar. Y por lo tanto, esa intervención urgente que tiene que ser decretada se convierte en un elemento de protección a las víctimas. Hay un elemento importante que tiene que ver también con herramientas que pueden estarse usando, y es la relación de varias medidas cautelares de procesos tanto penales, civiles y familiares para una protección integral. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que si la violencia ocurre en el ámbito familiar y esto puede estar derivando en situaciones donde se ven afectados los niños, las niñas, los ancianos, los adultos mayores, bueno, las mujeres, puede en los procesos que se puedan estar dando, quizás de forma paralela, ser un proceso de familia, pero al mismo tiempo también está ocurriendo el proceso penal, las medidas de protección, las medidas cautelares pueden estarse solicitando en ambos procesos en el sentido de lograr una respuesta integral de custodia, de protección de todas las personas que pueden de alguna manera resultar dañadas o perjudicadas en la relación de violencia. También, por ejemplo, está como una herramienta la posibilidad que ofrece, por ejemplo, la ley del proceso penal de que las víctimas de la violencia, las víctimas en general, puedan contar con una intervención de un abogado, es decir, tener un abogado que represente sus intereses y que lo vaya acompañando, lo vaya guiando en todo el proceso legal hasta el momento final que se realice el juicio, e incluso después de realizado el juicio y decidida el caso por los tribunales, recurrir cuando se entiende que la decisión no le ha sido favorable. En esa representación legal que hace el abogado y que va llevando en todo el proceso, también está la posibilidad de solicitar sanciones para que están muy vinculadas con escenarios de la violencia. Estamos hablando de que esa misma orden de alejamiento que comenzó en el principio del proceso se convierta también en una sanción accesoria. Por lo tanto, si la persona fuera privada de libertad, cuando obtenga la libertad condicional y salga, puede seguir castigado con esta medida de no acercarse ni a la víctima ni a sus familiares y allegados. También hay un conjunto de sanciones accesorias que tienen que ver con las cuestiones familiares, que tienen que ver entonces con la responsabilidad parental, con el tema de la tutela, con aspectos que tienen que ver efectivamente con las protecciones de los ámbitos familiares. Es mentira que a nadie le pasa algo que no pueda superar. Eso fue lo que le dije a mi vecina Luisa. Es muy fácil consolar y ponerle el hombro a los demás. Y yo que me creí una guerrera. Pero hay cosas que te hacen polvo. Hay un sentirse sola para el que yo no estaba preparada. Cuando una víctima hace una denuncia, hay varios elementos, varias situaciones, varias debilidades que entorpecen o pueden atentar contra la credibilidad del proceso, contra la confianza que puede tener la víctima en relación con lo que ha realizado y con el final que debe tener el caso en el que está involucrado. Aquí está el tema de no contar con personales especializados para la recepción de esas denuncias, para la toma de esa primera declaración de la víctima. Estamos hablando no solamente en el medio policial y en el medio de la fiscalía, sino también muchas veces en el bufete. Si las víctimas se acercan al bufete colectivo en el que tienen el derecho de solicitar el acompañamiento y la intervención de un abogado,
y muchas veces el abogado, con el deseo de realizar su labor, carece de las herramientas en esa primera entrevista, en esa primera relación, y quiere que en ese momento le cuente con lujo de detalle lo que ha sucedido, a sus tiempos, a sus momentos, sin percatarse que está frente a una víctima especial, por decirle un nombre, una víctima que muchas veces llega después de un largo camino de no ser escuchada, de no ser atendida, de no ser creída, y por lo tanto llega muchas veces más lastimada. También hay veces que esta víctima tiene automáticamente una etiqueta de mentirosa. Digo mentirosa porque en el sentido femenino, no solamente de que mayoritariamente estamos hablando de mujeres, sino en el sentido de la víctima, de mentir. Muchas veces se considera que la víctima miente, que puede tener un fondo de interés en perjudicar al victimario, o que está buscando ganar con que esta persona efectivamente resulte sancionada o castigada o limitada o afectada por los tribunales a cambio de que ella pueda obtener algo. Otro de los elementos que efectivamente también pueden estar atentando contra que las personas acudan a los lugares a denunciar está en la celeridad y la respuesta que debe darse. Ya no es la especialización de quien debe acompañar, atender y llevar el proceso, sino la respuesta que se da. En ocasiones demorada, en ocasiones no eficiente, no efectivas. Hay una situación real en Cuba que tiene que ver con cuando se decreta esa orden de alejamiento y la víctima radica en la misma casa, se vive en la misma casa del victimario. Ahí se genera entonces la duda de qué hacer. Bueno, nada, no hay que hacer nada diferente de lo que la ley indica. Usted sencillamente le va a imponer a esa persona una orden de alejamiento y lo va a hacer responsable de que en caso de incumplirla puede estar involucrado en un delito de desobediencia porque está faltando al cumplimiento de una indicación dada por la autoridad. Y por lo tanto, esta persona se siente que aún teniendo todos los derechos que ya se le han informado, aún teniendo un abogado que la está acompañando y representando, hay morosidad, no hay credibilidad hacia ella, hay en ocasiones la impronta de minimizar las consecuencias de la violencia machista, más allá del todavía dicho de que entre hombre y mujer, entre parejas nadie se debe meter, más allá de los mitos que todavía persisten en relación a los muros impenetrables de la familia, se tiende en ocasiones a dar una respuesta menor de la que la misma debía llevar. Sin embargo, hoy también estamos asistiendo a la visión contraria, es decir, a colocarle una etiqueta de violencia de género a cualquier acto en el que esté afectada una mujer, cuando la violencia de género lleva un análisis no solamente pensado hacia una mujer, sino hacia cualquier persona donde efectivamente hay una violación de derechos basado en un desequilibrio de poder. Por lo tanto, aquí también pudiéramos estar sintiendo que hay una carencia de formación, de mirada de género, de perspectiva de género y de respuestas conforme a la naturaleza y la problemática que tiene la violencia machista. Las brechas que aún existen en la rapidez y efectividad con que actúan los agentes de la ley y otras autoridades involucradas tras la formulación de una denuncia, el desconocimiento y los estereotipos que persisten incluso entre quienes imparten justicia son retos significativos vigentes en la sociedad cubana hoy. Cuando no se crean las condiciones adecuadas para proteger a las víctimas y llevar a cabo los procesos correspondientes, se deja abierta la puerta para que la violencia de género escale a formas extremas. Detrás de la muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja, hay siempre una historia de maltratos y abusos y la falla de una sociedad que no supo ver las señales y prevenir. Por otra parte, es fundamental que se realicen acciones articuladas entre todas las personas e instituciones involucradas, ya que la violencia no es solo un problema de salud, es un problema social y de derechos que afecta fundamentalmente a las mujeres, así como a niñas y niños. Hoy contamos en el país con normas y herramientas que han permitido el inicio de un proceso de transformación en la legislación cubana,
pero aún quedan muchos pendientes. Entre esas deudas se impone seguir perfeccionando las leyes promulgadas. Debemos avanzar hacia la transformación y consolidación de una cultura de prevención, entendiendo que las normas jurídicas por sí solas no son suficientes para enfrentar la violencia de género. Es un esfuerzo colectivo que requiere, además, que como sociedad entendamos que denunciar las violencias machistas es un asunto que nos involucra a todas y todos, no solo a las víctimas. Todas las personas pueden y deben denunciar, y estas denuncias son imprescindibles. No denunciar y no apoyar a las víctimas significa dejar espacio a la impunidad de los agresores y perpetuar el silencio, ese que es el principal sustento de la violencia. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.